Buenas tardes, amigos de las redes sociales. Buenas tardes, amigos del Liberal Metropolitano y Cúspide. Estamos hoy a 16 de junio del 2021, son casi las 2 de la tarde. Estamos, pues bueno, vamos a platicar de varios temas importantes, pero vamos a platicar sobre todo de la presentación del dictamen que acaban de entregarle al gobierno de la Ciudad de México sobre el accidente de la línea 12 del metro allá en la estación Olivos. Vamos a ver qué pasó, qué es lo que nos dijeron. Ha trascendido que fue una falla estructural, que hubo manejo de materiales de baja calidad, que faltaban tornillos en varias de las partes de la viga, que se desplomó. Muy técnico el dictamen. Vamos a analizar qué es lo que dijeron y bueno, vamos a platicar un poquito sobre este asunto. Otro tema es sobre la identificación del día de ayer de uno de los estudiantes normalistas de la normal de Ayotzinapa, que bueno, que fue identificado el día de ayer. Vamos a platicar un poquito sobre este asunto. También el agradecimiento que hizo el presidente de la República también el día de ayer sobre el trabajo que ha hecho el subsecretario de Salud, López Gatell, que es muy importante hacer también un pequeño análisis sobre este asunto, que es trascendente para entender lo que está pasando en el país. Y vamos a platicar también el día de hoy de un tema que es el principal que vamos a tratar, el tema de la libertad de prensa, la represión a los periodistas y, bueno, lo que no han respetado muchos de los periodistas de muchos de los medios de comunicación, y que bueno, hay que retomar también ese tipo de temas, que fue un tema muy importante que trató el día de hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera. Yo creo que esos serían los tres temas más importantes que vamos a tratar el día de hoy. Entonces vamos a comenzar, ¿no? Bueno, el día de hoy el presidente pues inició, bueno, yo quería empezar porque durante los gobiernos priistas, durante el régimen priista, que duró de 1934 a la fecha, bueno, desde antes del 28, cuando se instituyó, Plutarco Elías Calles instituyó los gobiernos priistas, pero obviamente con el Partido Nacional Revolucionario, luego el Partido de la Revolución Mexicana, y luego el Partido Revolucionario Institucional. Hubo muchos periodistas desaparecidos que hacían alguna crítica al gobierno y que, bueno, no le parecía a los mandos medios o a los mandos altos del gobierno en turno, y había mucha represión, ¿no? Mucha represión. Y además había mucho respeto a la figura presidencial en aquellos años. Yo recuerdo que incluso hubo una publicación en los años 40, durante el gobierno de Miguel Alemán, que la revista se llamaba La Revista Presente, una revista de corte centralista, pero que sí criticaba. Fue cuando empezó a denunciar esta revista, no recuerdo el periodista, pero de hecho no hay mucha historia sobre esta publicación. Sería un buen análisis de investigación encontrar detalles sobre esta revista que existió en México, que se llamaba Presente. Y su director pues empezó a denunciar todos los actos de corrupción que existían en los gobiernos priistas, ¿no? Sobre todo en este gobierno, porque pues empezó la corrupción, los contratos leoninos que se les daba a los amigos, a cierta clase política, a ciertos empresarios por parte del gobierno. Luego allí bajaba la corrupción a mandos medios, a mandos bajos, a la policía, al ejército,
a la policía de investigación, y llegaba pues hasta los mandos bajos del Partido Revolucionario Institucional y sus secciones, como era la CNOP o la CNC, la comisión, no, ¿cómo se llama? La Confederación Nacional Campesina, o la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, que eran las partes modulares del sistema priista, ¿no? Entonces hubo mucha represión a esos periodistas. De hecho, la revista Presente en aquellos años fue eliminada, fue tomada por el gobierno federal, la policía de investigación de aquel entonces, la eliminó. De hecho, eliminó también otros periodistas que apoyaron a los disidentes de Saturnino Cedillo durante las elecciones de 1952, cuando se formó el famoso gobierno el gobierno de Saturnino, un gobierno así como el que hizo López Obrador, un gobierno obviamente legítimo, un gobierno legítimo, pero los periodistas que documentaron todo ese tipo de cosas y las divisiones que había políticas en aquel entonces, los desaparecieron, hubo mucha represión, incluso cuando los periodistas que también documentaron las famosas manifestaciones ferrocarrileras en aquellos años y de obreros, fue cuando nació el famoso charrismo sindical. Entonces también hubo persecución de los mismos sindicatos contra muchos periodistas que escribían, que escribían cosas que no les parecía al gobierno. Pero el gobierno que fue la culminación de la represión, se puede decir, y que de hecho fueron gobiernos represivos en todo el mundo, sobre todo en América Latina, en Francia, en Estados Unidos, fue la época de los años 60, pues obviamente por los movimientos estudiantiles, la nueva ola, la guerra de Vietnam, esta tensión de los misiles, la crisis de los misiles, el asesinato de John F. Kennedy en los Estados Unidos, la guerra en Cuba, todo ese tipo, los movimientos guerrilleros en todo el mundo, la famosa revolución cultural en China, todos esos factores generaron una serie de represiones, pero culminaron con un respeto absoluto a la figura presidencial, sobre todo de López Mateos y de Díaz Ordaz, ¿no? Díaz Ordaz en México. Y yo recuerdo que incluso en algunos programas de televisión, mi papá me decía que en el famoso periódico el Diario de México, del señor Bracamontes, durante los primeros días del gobierno de Díaz Ordaz se publicó una nota donde fue un problema allí de un pie de página donde pusieron que los changos, o sea, alimentaban el zoológico y pusieron la cara de Díaz Ordaz, y en el otro pues estaban los changos y que obviamente que ponían que el gobierno, algo así, figurando algo así de que el gobierno iba a tratar con temas muy difíciles, ¿no? Con muchos personajes muy difíciles y ponían a los changuitos, ¿no? Entonces estaba muy difícil, o sea, pusieron separado dividido, bueno, de un lado un pie de página y el otro, un pie de foto, y del otro lado el otro pie de foto, y entonces eso provocó la ira del presidente de la República y mandó llamar al director y le reclamó, oiga, ¿por qué se equivocaron con eso? Que quién sabe qué. Pues para lo paradójico de aquel entonces, el Día empezaba apenas a circular en el país, el periódico El Día, y por orden presidencial de Díaz Ordaz, pues varios meses estuvo cerrado el periódico, le cerraron la rotativa y la redacción, se corrieron a los reporteros en aquel entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque violaron la figura presidencial, el presidente la tachó de un insulto a su persona, ¿no? Igual en la época de Luis Echeverría Álvarez, igual hubo más represión todavía, porque fue la gran época
pues el surgimiento de las guerrillas, y después de que los dos movimientos estudiantiles fueron derrotados y reprimidos con decenas de muertos, del 68 y del 71, pues surgieron los movimientos guerrilleros, también pues cansada también en los gremios de los maestros, de los campesinos, de los obreros. En muchas partes del país hubo surgimiento de guerrillas de izquierda, pero también hubo el surgimiento de grupos más represivos todavía, como la DIT, la Dirección General de Investigación, que de veras causó la desaparición de cientos, yo creo que hasta de miles de personas que estaban vinculadas con la guerrilla o con los grupos de oposición al gobierno de Luis H. Álvarez, y que incluso se extendieron en los primeros años del gobierno de López Portillo. Entonces, pero aparte los periodistas, muchos de los periodistas dejaron de escribir sobre el gobierno, fue muy difícil. El famoso Luis Buendía, el famoso periodista Buendía, tenía que escribir cosas muy cuidadas en sus textos. Incluso las críticas que se hacían a través de novelas o de poemas por parte de la intelectualidad de aquel entonces, ¿no? Incluso José Vasconcelos, el gran intelectual de la izquierda y gran literato de México, uno de los grandes cerebros de México de aquel entonces, fue acusado incluso de haber tratado de causar de disolución social y de causar problemas al gobierno federal, y también sus pocas publicaciones que llegó a hacer antes del movimiento 68 y después de que salió de la cárcel, pues eran muy vigiladas por el gobierno de Luis H. Álvarez, ¿no? Entonces, sí fue muy represivo en aquellos años. No se podía hablar del presidente, ni de si le había salido un grano, si su hijo, si esto, si lo otro. Yo recuerdo también las grandes anécdotas de que el hijo de Díaz Ordaz, ¿cómo se llamaba? Gustavito, también era rock and rollero, ¿no? Y los que llegaban a escribir algo sobre su hijo de Díaz Ordaz, tuvieron muchos problemas, demandas legales y todo, ¿no? Y esto, pues, obviamente la figura presidencial se cuidaba mucho, ¿no? Mucho. Ahora lo que notamos es de que este presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues ha abierto todas estas, les ha dado manga ancha a los periodistas para escribir de todo, contra todos, sobre todo la libertad de expresión, y también incluso ha tenido que soportar hasta los insultos, las groserías, el chantaje, muy groseros, muy fastidiosos, ¿no? Durante Salinas, pues igual algún otro, recordamos una reportera de Proceso que se le ocurrió escribir sobre la mujer de Paloma Cordero, de la Madrid. Igual la corrieron de la revista por órdenes del presidente de la República, entonces, y porque supuestamente se metió a la vida íntima de él, y la corrieron, incluso le causaron muchos problemas, ¿no? Muchos problemas. En la época de Salinas de Gortari, igual por ahí también salió alguna publicación en Michoacán, en Sinaloa, en Monterrey, salieron algunas publicaciones contra el presidente Salinas de Gortari. Igual fueron a la cárcel, incluso por ahí se habla de que empezaron muchos asesinatos contra muchos periodistas, ¿no? Porque pues, hablaban de cosas que no debían de tratarse, y sobre todo notas denigrando la figura presidencial, ¿no? Pues sí ha habido una serie de cuestiones muy delicadas al respecto, ¿no? Durante la época de Ernesto Zedillo, pues sí se dio que a la llegada de su gobierno, pues ustedes recuerdan que hubo la crisis económica, la caída del sistema financiero, el famoso efecto tequila que generó
por la deuda externa que tenía México y aparte por los pagarés que tenía también que pagar, que estaban sostenidos con alfileres y que tenían vencimientos de corto plazo, esos pagarés de la deuda mexicana, que generaron una crisis nacional e internacional en varios países de los inversionistas que tenían esos pagarés, y México no estaba en condiciones de pagar esa deuda, ¿no? De corto plazo, y que generó un montón de problemas. Entonces empezó a haber la burla presidencial por parte de la población mexicana, que era un inepto el presidente de la República de aquel entonces, que era un tonto y que esto y lo otro, y sacaron, bueno, siempre se ha sacado de esas famosas máscaras alusivas a los presidentes, ¿no? Pero algunos de los cómicos de aquel entonces, pues a veces salían en los programas de televisión o en las calles, andaban así, o sea, se subían a los camiones, ¿no? Ustedes recordarán que se subían a los camiones a hacer parodias, la gente, si decían que ahora un decreto presidencial, que la gente, los hombres van a salir encuerados de la cintura para arriba. No, los hombres van a ir encuadrados de la cintura para abajo y las mujeres de la cintura para arriba, para que no digan que el gobierno esconde la carne, la leche y los huevos, ¿no? Y pues eso, y luego con la máscara de Ernesto Zedillo, pues eso también enfureció al presidente de aquel entonces, ¿no? Ernesto Zedillo, igual miembro del Consejo de Administración de Union Pacific actualmente, ¿no? Y que académico en los Estados Unidos en la Universidad de Denver, ¿no? De Harvard, no de Denver. Entonces, pues él mandó a escribir un decreto presidencial y eso nomás fue el puro decreto, nada más para todos los comerciantes que se dedicaran a hacer todo ese tipo de máscaras, que las quitaran del mercado, y además los cómicos que se atrevieran a insultarlo de esa manera o a imitarlo, iban a ir a la cárcel sin derecho a fianza. Entonces, pues, obviamente, y ahí de todos los comerciantes, todos los cómicos que se dedicaron a todo ese tipo de parodias, las dejaron de lado. Entonces, pues fue muy ilustrativo todo este tipo de situaciones, ¿no? Y durante el gobierno de Fox, pues ahí sí también se abrió un poquito la cuestión, se abrió la libertad de prensa, toleró la crítica, pero pues obviamente no hubo tanto problema. Aquí ya sí fue los funcionarios que estaban abajo de él, que no les gustaba que criticaran al presidente, y empezó muchas de estas represiones a muchos de los periodistas de aquel entonces, que no podían insultar ni no podían burlarse del presidente de la República. Durante Calderón, ahí sí hubo represión en muchos de los periodistas que se burlaban incluso de la camisa cuando el presidente se vistió de militar y que caminó con los mandos del Ejército Nacional y de la Marina, supuestamente para iniciar la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y hubo muchas burlas y todo, pero afortunadamente pues no hubo tanta represión al respecto, pero sí hubo periodistas que criticaron ese acto, y de ahí también se desató una cacería de brujas a algunos de los periodistas que criticaron ese tipo de situaciones, ¿no? Y que se burlaron de alguna manera indirecta. Los cartoneros, incluso algunos de ellos como Calderón, que escriben, bueno, que hace sus dibujos en Reforma, o los que hacían sus dibujos en La Jornada, también hubo muchos problemas al respecto, ¿no? También algunos les dijeron que le bajaran porque si no iban a tener problemas con el presidente Calderón, ¿no? Sí hubo muchos asesinatos de periodistas en ese entonces, sí los hubo, pero fueron por otras situaciones, porque ya en ese entonces ya se vivía la guerra contra el narcotráfico, la guerra entre narcos incluso, las desapariciones en México, de familias, de personas, de mujeres, los feminicidios empezaron a dispararse. Y incluso en el gobierno de Peña Nieto igual hubo represiones a algunos de los periodistas que hacían críticas muy severas y burlándose de la figura presidencial, ¿no? Pero sí, ya en el gobierno de López Obrador,
ya este tipo de cuestiones, de por sí desde el 2000, desde antes, desde 1997, que llegó a ser uno de los líderes del PRD en entonces, de López Obrador, cuando fue presidente del PRD, que llevó a la jefatura de gobierno a Cuauhtémoc Cárdenas en aquel entonces. Pues ya empezaron las críticas, las burlas, las desconfianzas contra López Obrador, y se empezaron a hacer cartones y cartones y videos cortos y denigrando la figura presidencial, y también se han escrito cientos, y no digo que hasta a lo mejor hasta miles de libros en contra de López Obrador, de sus políticas, de su pensamiento, de su ideología. Le han dicho puto, joto, dictador, ojete, cacas, de todo le han dicho. Hasta esta época ha habido, todos los días se generan, yo creo que al minuto sale un meme o sale algo criticando al presidente de la República, por parte de toda esta oposición de ahora de derecha, ¿no? Y vemos nosotros en el WhatsApp, en las redes sociales, en el Twitter, muchas de las burlas, muchas de las críticas, ofendiendo al presidente de una forma, pues a veces, pues de una forma sistemática, ¿no? Que no es común que un personaje de este tipo sea atacado de tal manera, porque realmente lo maltratan tanto al presidente de la República, lo maltratan, lo humillan, y él no responde. O sea, él ya conoce toda su estrategia de todos ellos, y nosotros vemos cada cosa que de veras hasta da tristeza o ver, y a veces algunas cosas tan absurdas de las críticas que le hacen a su forma de gobernar, ¿no? Y es claro que es una posición, pues obviamente, visiblemente, pues obviamente, estoy buscando la palabra, algo así, una oposición, pues ahora sí, moralmente derrotada, pero aparte muy indignada contra él. Hay mucho enojo, ¿no? Los insultos de esta señora, la hermana de Talía, no recuerdo el nombre de la señora, igual son insultos todos los días en el Twitter, en videos cortos. O sea, es algo que no termina, que realmente, y lo peor del caso, que la oposición, todos esos periodistas que critican al presidente de forma abierta, lo que no pasaba en la época de Díaz Ordaz, lo hacen abiertamente, ¿no? Incluso en las mismas mañaneras van algunos reporteros a provocarlo para que diga cosas que no debe de decir, y el presidente muy inteligentemente ha respondido a todas esas preguntas de manera muy inteligente, ¿no? Pero otros incluso usan en la mañanera los videos, las frases que dice, para hacer otros videos y decir que él lo dijo y que es un menso y que es un idiota. Y bueno, pues ya todo esto ya viene a coronarse con... Nosotros ya sabíamos desde hace meses que había salido un video donde Aguilar Camín, Héctor Aguilar Camín, el líder de Nexos, de la revista Nexos, que obviamente él y conjunto con Enrique Krauss han recibido contratos multimillonarios, por venta de publicidad, por venta de contenidos, por venta de espacios de sus revistas, que eran consentidos del gobierno, pero nada más ellos dos, los demás empresas, eran como dos monopolios que cooptaban toda la publicidad gubernamental, o la mayoría de la voluntad gubernamental, la publicidad gubernamental, pero a nivel de los medios escritos, ¿no? En Televisa y TV Azteca, los medios, pues obviamente audiovisuales y de televisión, ¿no? En radio igual, no se diga, ¿no? Radio Fórmula, Radio Centro, los grandes grupos de radio igual acaparaban toda esa, esa publicidad, y se llevaron cientos de miles de millones de pesos, ¿eh? Y por eso muchos de ellos se han dado la gran vida, ¿no? Compraban voluntades, se compraban a muchos periodistas, compañeros, que bueno, y ahora son millonarios, ¿no? Y además que su vida ha sido criticar a López Obrador, al gran opositor de todas esas políticas neoliberales en aquel entonces.
A nosotros a veces nos critican en la revista que por qué no somos el liberal light, pero nosotros realmente lo que hacemos es que eh, buscamos de alguna manera, lo que buscamos de alguna manera es pues retomar realmente la verdad, el verdadero liberalismo económico, porque nosotros sabemos y vemos que el presidente usa una actitud liberal, o sea, netamente liberal para levantar este país así que del autoritarismo que vivió, de la banda de ladrones que gobernaba México, y que bueno, pues obviamente les han dado pedacitos, ¿no? Les fueron dando pedacitos a la izquierda y ahora la izquierda gobierna, pero con todo este tipo de, de situaciones y de la deuda externa tan enorme, inmanejable para el gobierno actual, la falta de recursos, y además está llevando a cabo varios proyectos de infraestructura que incluso el que dejó Peña Nieto, el tren a Toluca, pues es viable y ver que, bueno, tienen un avance importante, ¿no? Todo este tipo de cosas, políticas del presidente de la República, ¿no? Eh, pero no deja la crítica, ¿no? Como ellos se sirvieron con la cuchara grande muchos de estos medios de comunicación y sus representantes, Héctor Aguilar Camís y Enrique Kraus, pues obviamente buscan de alguna manera golpetearlo, ¿no? Golpetearlo. Incluso gente periodistas que nosotros conocíamos de hace décadas, como esta señora Aristegui, o sí, sí, Aristegui, se han dedicado ahora pues a golpear al presidente de alguna manera, se alinearon, el dinero las alineó, obviamente los alinearon con los grupos opositores, ¿no? Entonces, bueno, pero el día de hoy su conferencia de prensa del presidente realmente loable, ¿no? Porque presenta en un video, uno de los videos, cuando lo insultan al presidente, decirlo que pues el país lo está llevando al despeñadero y que se viene una crisis económica muy severa y todo, pero lo que más que nada están peleándose por el botín, que les regresen el botín que tenían para ellos seguir viviendo a toda dar, ¿no? Y que el pueblo de México siga viviendo en una manera pues muy mal, ¿no? O sea, en una precariedad generalizada, ¿no? Y bueno, gracias a todos estos programas de gobierno, pues ya hay ayudas a mucha gente que de veras necesitaba ayuda del gobierno federal para levantar su economía personal, ¿no? Y también a los jóvenes, han salvado a muchos, a miles de jóvenes que estaban desamparados y que fueran captados por el crimen organizado. Entonces ha habido avances importantes en ese tipo de cosas, pero también el presidente lo que ha recalcado es la libertad de expresión. Aunque lo critiquen y lo tachen de todo tipo, pues no se vale que lo insulten también, o sea, llega un momento, se han metido con su hijo menor, más chico, y lo han insultado y lo han atacado de una manera pues, terrible al muchachito, ¿no? Eh, y hasta su mamá tuvo que meterse para que no criticaran al niño, que con él no se metieran, ¿no? Que se metieran con el presidente, pero no con él, no con su hijo es un menor de edad. Entonces, muchas cosas están pasando, o sea, muchas cosas, la crítica que se hizo contra el presidente Madero hace muchos años durante la Revolución Mexicana, pues se repite la misma historia, pero de una forma muy diferente, ahora en redes sociales, en celulares, medios digitales, la radio, la televisión, no deja de haber golpeteos contra el presidente, dejar puntos suspensivos casi casi diciéndole que es un pendejo, ¿no? Diciendo que es un pendejo. Lo mismo que hizo en ese video a Héctor Aguilar Camín, ¿no? Le dijo que era un pendejo. Entonces, pues hasta ahí la dejó el presidente, pero sí los exhibió. Es importante que exhiba este tipo de cuestiones porque les ha dado mucha manga larga. Yo digo que aquí a veces debería el presidente pues pararlos, ¿no? Pararlos de tajo, porque realmente es un insulto a la
pues a la razón, ¿no? Porque ya llega un momento en que no lo entiende uno por qué tantos ataques tan virulentos al presidente de la República, ¿no? Entonces, no es porque no tenga errores, es un humano y tiene errores como todos los humanos, pero también tiene una ideología y tiene bien trazado el plan de gobierno que él quiere aplicar en México. Y además un rescate de la nación. Yo lo noto que es un presidente a veces más neoliberal que los neoliberales, que no nada tarugo, o sea, sabe bien lo que está aplicando, sabe bien las políticas, sabe de economía, sabe de política, sabe de leyes, sabe de cómo llevar a cabo las negociaciones en los congresos de la Unión, en los congresos locales para que las leyes nacionales que se están aprobando, que está mandando él como reformas, sean aprobadas por todos, ¿no? El problema aquí es, por ejemplo, el Poder Judicial que, pues últimamente ha vendido impunidades, muy pocos actos de justicia de veras a favor del país, ¿no? La venta de impunidad, y pues ahí está el caso del gobernador de Tamaulipas, ¿no? Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que pues se ha comprobado con todos los actos o sea, con todas las pruebas que ha presentado la Unidad de Inteligencia Financiera, y más aparte las pruebas que han recabado a nivel local y a nivel de la Fiscalía General de la República, han encontrado pues, muchos actos de corrupción, ¿no? Su vinculación con el crimen organizado de este señor Cabeza de Vaca. Entonces, les ha dado mucha manga, el presidente les ha dado la libertad de expresión, o sea, y esto no hay que perderlo, o sea, es una forma de la vida democrática, de la libertad, como él decía, la libertad, que ellos tienen el derecho de hablar, pero una cosa es que le hablen, otra cosa que lo insulten, Eso no lo iba a permitir Díaz Ordaz. Todas esas gentes que lo están criticando, como el señor pues Héctor Aguilar Macamín y otros cientos, estoy recordando algo, el famoso Blas Buendía, que compañero, ahí manda un saludo, pero también todos los días lo madrea al presidente, pues no, una cosa es criticar su acción política y otra cosa es criticar a la persona, criticar que es un pendejo, es un idiota, esto, ¿no? O sea, ponerle apodos y, bueno, la verdad era un tema que no quería dejar pasar, pero sí el presidente lo tocó hoy y que diciéndoles a los periodistas, a los comunicólogos, que no pierdan esa libertad, que respeten las reglas, que la prensa se regula con la prensa, que la ley de imprenta que debe de ser reformada, yo creo que fue reformada, o otras leyes, pues que no llegan a la judicialización de los actos del periodismo, pues que no lleguen a ese tipo de cuestiones, porque realmente no es necesario todo este tipo de ataques, ¿no? Al presidente de la República y a otras personas, realmente no se necesita todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí es necesario que se llegue a un respeto de las reglas del juego, ¿no? Sí criticarlo, sí decir que está mal, sí que se equivocó, pero ya los insultos sí a veces, sí a lo mejor se le puede decir, como decíamos nosotros en el 1+1 antes, cuando yo estaba en su redacción, que es un político negligente e inepto, eso sí se le puede decir al presidente, pero otras cosas, ¿no? Pues no, la verdad ahí se salen de toda formalidad. ¿De dónde queda todo, como él dice el presidente de la República? ¿Dónde queda todo el formalismo, toda la educación, todo el respeto, ¿no? Todo, o sea, muchos valores humanos que tenemos los mexicanos, que tenemos que respetarnos, más que nada. Si ellos quieren respeto, pues tienen que respetar a la otra persona. Cuando se rompen esos equilibrios, pues empiezan los problemas serios, ¿no? Y eso es lo que está diciendo el presidente, no rompan ese equilibrio. Si estuviera en el gobierno de Díaz Ordaz, en el gobierno
de Miguel Alemán o de Luis Cortines o de López Mateos, ahí sí iban a topar, o con Luis Echeverría, sí iban a topar con pared, no iban a tener esta libertad que tienen ahora de expresión, ¿no? Les quitaron las ataduras, pero de todos modos han hecho lo que han querido con la comunicación y con la libertad de expresión, ¿no? Lo tachan al presidente de un dictador cuando él les ha dado toda la libertad para que se expresen, ¿no? Es lo más curioso, ¿no? Bueno, pues el día de ayer también se dio a conocer una nota muy importante porque después de muchos meses no se había encontrado, se había reunido el presidente de la República con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que están desaparecidos, y se han encontrado pues a 3 estudiantes, bueno, a 2, uno en un arroyo, el otro en una parte donde había una quemazona ahí por los cerros de Cocula, y apenas acaba de encontrar a otro chico igual junto a una parte de un arroyo, también ahí los restos quemados, los huesos, y revisaron sus restos óseos y su ADN, y todo parece indicar que se, que se identificó un nuevo estudiante normalista de Ayotzinapa, y que bueno, pues esto va confirmando y va cerrando algunos indicios de que en esa zona de Cocula mataron a los estudiantes, los asesinaron, los desaparecieron, quemaron sus cuerpos, y entonces paulatinamente las autoridades y las empresas que están apoyando a los grupos forenses están peinando toda la zona de Cocula para dar con los demás restos de los estudiantes. Yo no dudo que no estén los estudiantes en otros lados de aquella zona, ¿no? De Iguala, pero están avanzando las investigaciones y ya han informado que en las próximas semanas van a dar otros informes de otros hallazgos que han tenido, de otros restos óseos de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces sí llama mucho la atención esta información, y que confirma pues que obviamente la famosa verdad, la verdad definitiva que hablaba el ex procurador de la República, se me fue el nombre, eh, el del gobierno de Peña Nieto, pues, pues ahora sí que confirma estos temores que se tenían al respecto, ¿no? Al respecto. Entonces sí se está avanzando en las investigaciones, se están retomando, hay reuniones con los padres pues también para recoger algunos de los detalles, dónde podrían haber quedado, entrevistando a otros testigos de testigos indirectos de estos acontecimientos, buscando también por la zona, peinando otras cámaras de video que pudieran haber captado algún movimiento en aquellos días del 2014, pues para ver dónde quedaron los estudiantes, ¿no? Dónde los dejaron. Entonces, que fue un escándalo internacional y que fue una piedra en el zapato, una piedrota en el zapato del gobierno de Enrique Peña Nieto durante lo que quedó de su sexenio, ¿no? Pues sí, es un problema importante, es un problema que no hay que dejar de lado, pero se va a ir resolviendo, yo creo, con la famosa verdad histórica, pues se ha ido diluyendo con el paso del tiempo y con el paso de, de las pruebas que se van encontrando, ¿no? Que se van encontrando sobre este caso de los normalistas de Ayotzinapa. Entonces, pues ahí van el asunto, pero no era importante dejarlo de lado, ¿no? Otro de los temas importantes el día de ayer, y el otro trajimos de portada en el Liberal Metropolitano, fue que el gobierno el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pues reconoció y ha dicho en un reporte interno, un reporte de más de 800 páginas que ellos tienen en su poder, que se han filtrado algunos fragmentos de ese reporte, donde se habla pues que este cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por el Mencho, Ernesto Ceguera, pues
pues se ha convertido en el cártel más poderoso de México ahora actualmente. El cártel de Sinaloa se ha debilitado, los demás, el de los Zetas, el del Golfo se ha reestructurado, pero sigue operando. El cártel de Juárez sigue operando también, pero igual otros grupos pequeños, por ejemplo, los que operan en Michoacán, los que operan en la Ciudad de México, en Veracruz, los que operan, ahí están los guerreros, los rojos, los guerreros, el cártel independiente de Acapulco, siguen operando los grupos criminales, pero de alguna manera está reconocido de que el cártel Jalisco Nueva Generación, pues es el más poderoso, que ha hecho cosas que no se pensaba. Cuentan con armamento de alto calibre, incluso para tirar aviones y tirar helicópteros, misiles tierra-aire. Entonces ya se han convertido paulatinamente en un grupo muy, muy peligroso para el gobierno federal y que opera en algunas zonas de lo que es Jalisco, Michoacán y Guanajuato, ¿no? De hecho, hace unos días, a finales de abril y principios de mayo, antes de las elecciones, se reportó que un grupo de militares encontraron más o menos la ubicación del Mencho, en Bárcenas, allá o en Guanajuato, una parte muy cercana a Jalisco y a Michoacán, y pues obviamente los mismos sicarios del grupo, los que están en custodia de este narcotraficante, de este líder criminal, pues los mataron al grupo pequeño de investigadores, de agentes que estaban rastreando a este grupo, al líder, pues los asesinaron de forma cruel. Esta noticia no se dio a conocer hasta apenas a principios de junio, entonces muy terrible, ¿no? También incluso se dio a conocer hace unos días de que un comando de este grupo criminal ya vino pues ya a la zona de la Ciudad de México, a Naucalpan, muy cerca de la Ciudad de México. Bueno, es Estado de México, es un municipio conurbado con la Ciudad de México, y van a detener a buscan más bien eliminar a uno de los narcomenudistas de la zona que se ha renteado y realmente ha hecho algunos abusos criminales, incluso entre las mismas reglas que tienen los grupos criminales para respetar la vida de muchas personas y de empresarios y de funcionarios y de policías. No las han respetado estos grupos, ¿no?, de narcomenudistas, y ha habido una ola de asesinatos entre Naucalpan y Tlalnepantla, ¿no? Entonces nosotros ahí en el Liberal Metropolitano hemos estado documentando muchas notas de Gabriel Sendejas, muchas notas de Martín Aguilar y de Pedro Moreno. Han recogido muchos de estos testimonios donde sí ha habido una ola de ejecuciones y de detenciones de pequeños grupos de narcomenudistas, incluso vinculados a la Unión de Tepito, que operan en toda la zona conurbada del Estado de México, tanto en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan, que operan en toda esa zona y que pues han generado muchos problemas pues a las autoridades judiciales, ¿no? Y también incluso a las autoridades policíacas y de fuerzas militares, que tienen que estar operando y peinando toda esa zona para localizar a todos los grupos criminales que operan en la Ciudad de México, ¿no?, en la zona conurbada de la Ciudad de México. Entonces ahí va el asunto. Es una cuestión loable lo que se está haciendo, y bueno, pues el cártel Jalisco Nueva Generación se ha convertido también en una piedra en el zapato para el gobierno de los Estados Unidos. Reconocen que siguen con su tráfico de drogas, siguen con sus operaciones para la venta de ya drogas, o incluso de insumos para fabricar drogas en los Estados Unidos, la trata de personas, y otros negocios que hacen, el secuestro, muchas cosas donde sacan ellos la extorsión a empresarios y a la extorsión a funcionarios públicos, a empresas transnacionales.
Pues sí, entonces ya es un problema que incluso ya en muchas de las cortes de los Estados Unidos están, están investigando qué está pasando al respecto, ¿no? Así las cosas, amigos, en este, en este problema del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Por último, el día de hoy, pues se expuso solamente se empezaron a dar se dio el dictamen, la entrega del dictamen al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno de Claudia Sheinbaum, se le entregó el dictamen sobre este asunto, y realmente lo que se está diciendo aquí, que pues que fallaron los materiales, que se contrataron materiales de muy baja calidad, que no se soldaron bien las vigas en la zona, que, que los pernos que sostenían también algunos de los amarres de la viga que se desplomó también no fueron bien puestos, y que faltaron incluso algunos de los remaches, ¿no? Que se usaron dos tipos de cemento para, para así consolidar esta viga, y que pues prácticamente que fue una falla estructural, y que incluso también el piso donde está sostenida la base que sostenía pues estaba hundiendo, que tenía ya una falla geológica, y que se estaba ya hundiendo, que estaba provocando y estaba facilitando también el desgaste de esta viga que se rompió. Entonces, ese es un primer dictamen, van a decir más adelante qué pasó, pero la empresa noruega que fue contratada, pues ya entregó su primer dictamen, y entonces aquí van a empezar a haber muchas especulaciones, porque obviamente van a decir, bueno, la empresa y el gobierno que compró los materiales, o los que compraron los materiales, o los que contrataron a los que hicieron la fabricación, porque también aquí hubo empresas outsourcing de las constructoras que hicieron tramos para agilizar la construcción durante aquellos años de la construcción de la línea 12. Contrataron también empresas outsourcing de construcción para que se hicieran los trabajos, ¿no? Entonces aquí hubo alguna falla entre todos estos contratistas que hubo, que se debe de investigar. Ya en algún momento nosotros que a principios de mayo, yo creo que el 3 o 4 de mayo, publicamos en el Liberal Metropolitano un reportaje amplio sobre este problema, donde algunos trabajos independientes reconocían el problema, y se reconocía que ya había habido pues un problema estructural, que por desgaste de los mismos materiales habían provocado ya esa tragedia en la línea 12 del metro. Es un problema serio, un problema grave, eh, y llama mucho la atención. Vamos a poner el video de la jefa de gobierno, bueno, algunas de las cosas que dijo la jefa de gobierno. Vamos a ver lo que dijo la jefa de gobierno en ese momento, y vamos a ver qué es lo que dijo. Vamos a verlo. Espera un momento, vamos a ponerlo. Muy buenos días. Ahí está. Quiero decir que este es un reporte preliminar de la empresa que ha sido contratada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México. Como bien lo dijo la empresa DNB, siguen otros procesos todavía. Esta es una versión 1 preliminar, y todavía se siguen haciendo diversos estudios que nos puedan llevar a una equivoqué, vamos. todavía mayor. Aún así, quisiera leerles el siguiente comunicado, si quieren paso al podio para poderlo leer. También quisiera decirles que toda esta información será transparente. Se está subiendo en este momento a la página de internet de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos.
se nos paró el video. Un momento lo ponemos otra vez. Pero sí, algo que el mismo gobierno de la ciudad reconoce. Vamos a esperar tantito, esperen un momento. Aquí estamos, vamos a ponerlo, porque es muy importante lo que dice la jefa de gobierno. Momento. Esperen un momentico. Vamos a esperar que se cargue el video. Vamos a ponerlo otra vez. Aquí es donde empieza la jefa de gobierno. Ahí es donde lo pone. Ahí vamos a ver lo que dice la jefa de gobierno. Muy importante lo que menciona. Quiero decir que este es un reporte preliminar de la empresa que ha sido contratada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México. Como bien lo dijo la empresa DNB, siguen otros procesos todavía. Esta es una versión 1 preliminar y todavía se siguen haciendo diversos estudios que nos puedan llevar a una conclusión todavía mayor. Aún así, quisiera leerles el siguiente comunicado, si quieren paso al podio para poderlo leer. También quisiera decirles que toda esta información será transparente. Se está subiendo en este momento a la página de internet de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para el conocimiento de toda la ciudadanía, el conocimiento de expertos. Y repito, es un primer informe, un informe de esta fase 1 del informe de trabajo de esta empresa. Quiero leerles el siguiente comunicado. El día 4 de mayo, a la mañana siguiente del trágico y lamentable acontecimiento de la línea 12 del metro, en donde fallecieron 26 personas y resultaron decenas de personas heridas, nos comprometimos a dar atención integral a la víctima, a contratar a una empresa especializada para conocer con profesionalismo técnico y con base en evidencia científica la causa origen raíz de este terrible conflicto. Las víctimas están siendo atendidas para la reparación integral del daño, con una perspectiva humanista. Un servidor público de alto nivel está cerca de cada familia. Nadie está quedando ni quedará desamparado. La Ley General de Víctimas habla de medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y también de no repetición. Y cumpliremos con cada una de ellas, no solo por obligación jurídica, sino sobre todo por compromiso moral, ético y humano. El día de hoy hemos recibido y se ha presentado ante los medios la versión 1 del primer reporte de la empresa DNB, que está contratada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad para conocer la verdad técnica y científica y el dictamen causa raíz del trágico incidente. DNB es el experto independiente en gestión de riesgos y garantía de calidad que opera en más de 100 países y fue fundada en Noruega en 1864. Es una empresa líder en el mundo y es especialista en análisis y la investigación de fallas y en certificación y servicios de prueba. Quiero insistir nuevamente que este es un primer dictamen, que falta todavía una segunda fase y una tercera
internacional. En el reporte conocerán ustedes los nombres de cada uno de ellos, algunos de los cuales se presentan el día de hoy con nosotros. Cada uno de ellos cuenta con un amplio reconocimiento y sus currículums pueden encontrarse en la copia del dictamen que a partir de hoy de la Secretaría. Además del estudio de DNB, hemos hecho público que el Colegio de Ingenieros Civiles de México coordina la revisión de todo el tramo elevado y del túnel de la línea 12, en el que participan expertos renombrados de sociedades técnicas, como la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotecnia, así como instituciones académicas. El primer avance de estas revisiones del tramo elevado del túnel, así como de otras del metro, será presentada el día de mañana en la sede del Colegio de Ingenieros. Las responsabilidades derivadas de empresas o servidores públicos son competencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A nosotros, a la jefa de gobierno, nos corresponde que la línea 12 pueda operar lo más pronto posible en condiciones de máxima seguridad. Con la información con la que contamos al momento, hemos tomado la decisión de conformar un equipo técnico de altísimo nivel para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación de la línea 12. Quiero decir que esta decisión cuenta con el apoyo y acuerdo del señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Este comité técnico de refuerzo y rehabilitación para la línea 12 está conformado por los siguientes expertos. Doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro, ingeniero civil por la UNAM y doctor en ingeniería por la Universidad de Texas en Austin, especialista en ingeniería estructural y sísmica, experto en estructuras de concreto y reparación y reforzamiento de estructuras, docente, investigador y consultor. El doctor Bernardo Gómez González, ingeniero civil por la UAM, Unidad Azcapotzalco, maestro en ingeniería por la UNAM y doctor en la especialidad de control automático por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, especialista en estructuras y perito certificador. El doctor Raúl Jean Perillar, ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, maestro en ingeniería por la UNAM y especializaciones de estancias técnicas en puentes en la Escuela Nacional de Trabajos Públicos del Estado en París, Francia, especialista en estructuras de acero, ingeniero de la práctica docente y perito certificado. Doctor Juan Manuel Mayoral Villa, ingeniero civil por la UNAM y doctor en ingeniería por la Universidad de California en Berkeley, especialista en ingeniería geosísmica, modelado numérico e instrumentación, cimentaciones e interacción suelo-estructura de obras de infraestructura estratégica, incluyendo subterráneas, docente, investigador y consultor. Ingeniero Rubén Alfonso Ochoa Torres, ingeniero civil por la ENEP-Acatlán, docente en temas ferroviarios, especialista en operación de líneas de metro, marcha tipo, implantación de vías y su trazo geométrico. Y el ingeniero José María Rebo Martín, ingeniero civil por la UNAM, especialista en estructuras y en puentes y viaductos urbanos, docente y perito certificado. Ellos deberán presentar en un mes este proyecto ejecutivo. Es decir, al mismo tiempo que se desarrollan todos los estudios que se han planteado de la empresa DNB y del propio trabajo que haga la Fiscalía General, se ha tomado la decisión de que se incorporen estos especialistas de altísimo nivel para poder iniciar este proyecto de refuerzo de la línea 12 del metro. Este proyecto ejecutivo estará listo en alrededor de un mes. Asimismo, quiero informarlo, el día de hoy entraré en contacto con las empresas que formaron parte del consorcio constructor de la línea 12 para entablar un
conocer las medidas complementarias para fortalecer la movilidad de las personas en la zona y de aquellos que usaban y que seguirán usando en su momento la línea 12 del metro. Esto es lo que el día de hoy queríamos presentarles y no contestaremos preguntas por el día de hoy, ya habrá otro momento. Agradecemos el profesionalismo de la empresa DNB y su independencia y seguirán desarrollando su trabajo al lado de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Estoy nombrando al secretario de Obras, al maestro Jesús Esteban, que ustedes conocen, como coordinador de vínculo con estos ingenieros de primer nivel que estarán desarrollando este proyecto de reforzamiento estructural de la línea. El día de mañana también, para que ustedes estén pendientes, presentará el Colegio de Ingenieros y las sociedades que he mencionado esta revisión que se ha hecho de los otros tramos, sus primeros resultados, para que puedan ustedes tener todo el conocimiento. Les agradecemos mucho por su presencia el día de hoy. Muchas gracias. Sí, sí, amigos. Entonces, en este asunto, pues obviamente ya la jefa de gobierno también está anunciando que se formó un comité de expertos sobre estructura, sobre concreto y todo este asunto, a fin de hacer un proyecto integral de reforzamiento en toda la estructura elevada de la línea 12 del metro y sobre todo reparar este pedacito que se desplomó y con ello pues que la línea del metro vuelva a funcionar en los próximos meses, pero se va a reforzar toda la línea. Entonces es un proyecto donde se proyecta la inversión de varios millones de pesos, o sea, varios, yo creo que algunos cientos de millones de pesos para el reforzamiento de la línea del metro, sobre todo en esta zona donde pues obviamente hay hundimientos, donde es una zona de lago, del ex lago de Chalco. Entonces sí hay que revisar toda esta zona de Tláhuac, el lago de Tláhuac, pues hay que revisar porque obviamente va a haber hundimientos, va a haber desniveles, entonces se tiene que reforzar toda esta infraestructura o tirarla en su caso y hacer una ruta del metro superficial. Yo creo que sería lo mejor hacerla en algunos de los tramos. Yo creo que el final del último tramo tendría que ser, pues obviamente tendría que ser superficial y no elevada, como la hicieron, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor el trazo fue mal hecho desde un principio en los años, durante el gobierno de Marcelo Ebrard, entonces también se van a ver quiénes son los verdaderamente responsables de estas cuestiones desde el principio, a quienes se les compraron los materiales, quiénes les vendieron esos materiales. Entonces va a haber todavía un segundo dictamen a mediados de julio y otro a mediados de agosto, más o menos yo calculo que así van a ser los dictámenes, porque sí va a causar mucha polémica lo que acaba de decir la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ¿no? Bueno, amigos, pues yo aquí le voy a dejar, me falta todavía tratar un tema sobre el agradecimiento que hizo el día de ayer el presidente de la República a bueno, lo vamos a hacer de una vez, ¿no? Pero es que es un poco largo aquí el asunto, porque el presidente de la República el día de ayer agradeció el trabajo que está haciendo López Gatell, el subsecretario de Salud, durante todo este problema de la pandemia en México, cómo llegó el coronavirus y las proyecciones que ellos tenían y la formación de un trabajo, de un grupo de trabajo para llevar el seguimiento y para poder, pues ahora sí que paliar la crisis económica. El mismo presidente en la conferencia de ayer mencionó que pues que no había la suficiente infraestructura médica y hospitalaria para atender a todos los enfermos, porque se empezaron a saturar, bueno, pero también no había, se tuvo que hacer un trabajo de semanas antes para poder prevenir este asunto. Meses antes de que llegara la pandemia a México ya se estaba trabajando para poder hacerle frente, porque
obviamente iba a llegar a México, porque México tiene una buena relación con China, y con ello, pues obviamente tenían que cumplirle a la población mexicana, atenderla, sobre todo este mal, ¿no? Pero primero no había médicos capacitados, no había enfermeros capacitados, y aparte todos los que hacían todos los servicios médicos tampoco estaban capacitados para atender todo este tipo de enfermedades, este tipo de enfermedades, ¿no? Como el coronavirus. Entonces, fueron más de un año las conferencias, él mismo, el presidente, implantó la comunicación directa todos los días, de que comenzó la pandemia hasta la fecha, bueno, hasta el día del viernes pasado, que fue la última conferencia sobre coronavirus. Se trató el tema y también se trataron algunos otros temas de salud, pero nunca tampoco no faltaron los agravios o los puntos de vista que expusieron algunos de los periodistas presentes en esas conferencias. Incluso yo recuerdo a Lelo de la Rea, que hizo alguna vez preguntas muy incómodas, hasta personales de su familia, de López Gatell, o por ejemplo esa señorita Milei, la señorita que trabaja en la Universal, no recuerdo, y en TV Azteca, una periodista de cubana, no recuerdo el nombre, pero ella también preguntas pues muy incómodas, ¿no? Preguntas muy así, como diciendo, tú eres el culpable de la muerte de todos estos 200,000 muertos, ¿no? Pero sí hubo mucha letalidad, aparte hay que sumar que durante la pandemia, pues también hubo muchas irresponsabilidades de la misma población que pensaban que no era cierto el problema, y sí era cierto. Eso se hubiera hecho más grande si no se hubieran tomado las medidas adecuadas, los confinamientos, los llamados a que la gente se guardara en sus casas, hubo muchas invitaciones a eso. Sí, no había apoyos, no se liberaron apoyos a la población, pero sí hubo formas de ayudar a la gente más pobre. La misma población ayudó a la gente más pobre o los mismos familiares para poder sortear este problema. Hubo periodos de alta letalidad, como fue el mes de abril, el mes de septiembre, el mes de diciembre y el mes de enero, que hubo hasta principios de febrero, que hubo mucha muerte, muchos familiares fallecieron. Mi madre falleció de COVID, muchos amigos igual de Liberal Metropolitano, perdimos también a Jesús Belmont, otros amigos también que también fueron periodistas, igual murieron de COVID en aquel momento. Recuerdo yo a Ricardo Peretti, recuerdo a Kevin Zaparta, un compañero también periodista allá del Universal, muy amigo mío, que falleció allá en Cancún, cubriendo también los eventos sociales y políticos de la zona. Y eso que se tomaban todas las medidas precautorias para que no hubiera rebrotes o que la gente hubiera un contagio generalizado. Aún así, cientos de personas, tenemos más de 2 millones de infectados todavía y que están en tratamiento y que muchos de ellos están tratándose en sus casas y otros están tratándose en hospitales, ¿no? Y los niveles de muertes por COVID han ido bajando en junio de 2021, han ido bajando, creo que el último reporte fueron de 75 muertos por COVID, pero el número sigue creciendo paulatinamente, pero ya no son los niveles que se registraron en enero y en febrero de este año, que enero fue el mes de la más alta letalidad, porque en diciembre las familias y la gente, los jóvenes, no respetaron los protocolos de seguridad, el centro histórico se llenó de gente para compras y ya saben ustedes cómo se hace cada año, ¿no? Se llena el centro para la cuestión comercial y ahí hubieron miles de infectados, nada más tan solo en la Ciudad de México. La gente, la Ciudad de México pasó de semáforo amarillo a semáforo rojo y se tuvieron que cerrar todos los comercios y las medidas precautorias y todo. Los comerciantes han venido protestando por el asunto de que no pudieron trabajar, no pudieron abrir sus negocios, que quebraron, pero ¿qué querían? Que se les muriera la gente dentro de los restaurantes. Obvio no iba a hacer eso el gobierno local ni el federal, o sea, y pasaron algunos casos, o sea, hubo algunos acontecimientos donde la gente llegó a morir incluso en sus casas por
por la falta de equipo médico, por falta de hospital, porque los hospitales estaban llenos y no había forma de atenderlos. En Acapulco vimos llegamos a ver algunas escenas donde las gente las atendían en los estacionamientos, o en el caso de aquí la Ciudad de México, la gente que estaba infectada morían en sus casas porque iban a los hospitales y llenos todos a su máxima capacidad. Entonces, pues el trabajo de comunicación de López-Gatell pues fue muy encomiable, fue muy objetivo. Se equivocó porque esto de las pandemias en todo el mundo pues no eran datos específicos, no era porque minuto con minuto estaban cambiando las cosas. Incluso México, pues lo dijo el mismo presidente en una gráfica que presentó, pues ocupa el número 17 de todos los que tuvieron muertos, ¿no? Perú y Chile tuvieron más alta letalidad, Colombia tuvo más alta letalidad que México. Entonces, eso es lo que no miran, por ejemplo, los opositores en el país, y mucha gente como, ahí está la senadora Lili Telles, que criticó al gobierno diciendo que pues estaban mandando matar a la gente, que no la cuidaban, que era a propósito, que bueno, miles de especulaciones, ¿no? Incluso acusó que la vacuna rusa no servía, que les iban a poner un chip y que muchas cosas. Incluso el gobierno ruso protestó, presentó una protesta en el Senado mexicano para que, pues qué pasó con esta señora Lili Telles. Iban a presentar una demanda, y con los rusos no se anda jugando, la verdad, y los rusos no andan jugando. Esos hubieran mandado a sus agentes, y yo creo que hasta le hubieran dado crán a la senadora por andar hablando de más de sus productos y metiéndose con los rusos. O sea, no, o sea, eso de abrir la boca y hablar nada más, así nada más, sin ninguna responsabilidad, es muy grave, ¿eh? En otros países ese tipo de personas las linchan o hasta les cortan la lengua. Está como en el caso de Irán, ¿no? Las chismosas les cortan la lengua. Entonces, pues hubo muchos agravios contra López-Gatell, y pues él trató de hacer su trabajo lo más objetivo que se tenía.